Sí, ya no hay espacio en la nube. Ya. Está en su computadora, ¿verdad? Ya. Ya, Andreita. Si quiere, yo doy paso y usted comparta, por favor, el video y yo doy paso. Buenos días. Después de un largo camino, que implicó más de 12 años de espera, el 14 de mayo de 2021 nació jurídicamente la Escuela Defensorial, que la impulsó la actual administración del doctor Ángel Torres Machuca y tomó forma a través de su propuesta en la Ley Orgánica de la Defensoría Pública. La especialización, formación continua y capacitación es parte fundamental en nuestro propósito de garantizar a la ciudadanía un servicio de calidad. Por ello impulsamos con mucho entusiasmo este proyecto académico en nuestra ley. Entre sus funciones, la Escuela Defensorial debe identificar necesidades de formación, ejecutar programas de capacitación, promover la cooperación interinstitucional, promover la integración de estudiantes de Derecho y proporcionar al Consejo de la Judicatura insumos para los bancos de preguntas en los concursos de méritos y oposición y evaluación de desempeño. Dentro de nuestros planes y programas priorizamos temáticas relacionadas con derechos humanos, interculturalidad, movilidad humana, derecho indígena, violencia de género y programas de prevención de violencia contra las niñas, niños y adolescentes. La Escuela Defensorial busca proporcionar a los defensores públicos herramientas jurídicas y técnicas para que quienes más necesitan reciban la mejor defensa posible. Nuestro compromiso es trasladar esos conocimientos a la práctica para generar un perfeccionamiento laboral y una gestión eficiente. Escuela Defensorial. Este es nuestro logotipo y con ello presentamos la identidad de la Escuela Defensorial de la Defensoría Pública del Ecuador. El esfuerzo y trabajo conjunto en favor de nuestros usuarios se encuentra en el isotipo, conformado por el actual logo institucional, representado por dos personajes o siluetas elípticas. La formación académica y proyección de conocimiento e investigación con el fin de fortalecer nuestros servicios ciudadanos se simbolizan en el libro abierto, como franca representación de la sabiduría y lucidez. Estos dos elementos, principios de nuestra institución, forman el escudo de la Escuela Defensorial, que personifica nuestro modelo de gestión y la necesidad de contribuir al desarrollo social por medio del conocimiento. Este escudo se asienta en la corona de laurel como símbolo de victoria, respeto, conocimiento e inspiración. El logotipo de la Escuela Defensorial en su conjunto se compone de una cromática celeste que evoca la seriedad y serenidad que caracteriza a esta instancia, despertando al mismo tiempo sentimientos de aptitud y renovación.
Para completar la composición en la base del logotipo, se proyecta el texto Escuela Defensorial, Defensoría Pública del Ecuador, nombre de este proyecto académico creado con la vigencia de la ley que rige nuestra institución. El logotipo en su integridad simboliza la fortaleza institucional, formación, especialización y capacitación permanente. La Escuela Defensorial de la Defensoría Pública del Ecuador se complace en dar la cordial bienvenida a todas y todos el tercer día del evento académico denominado Reparación Integral a Víctimas como parte de la labor de la defensa en materia penal. Saludamos la presencia de Magíster Tania Torres Castillo, directora de la Escuela Defensorial; Magíster Mayra Gisela Soria Escobar, agente fiscal de la Unidad de Fuero de la Corte Nacional; directores nacionales, coordinadores regionales, directores provinciales, coordinadores provinciales; compañeras y compañeros defensores públicos; señoras y señores funcionarios de la Defensoría Pública; representantes de los consultorios jurídicos; señoras y señores estudiantes de las diferentes universidades del país. Sean todos bienvenidos. El proyecto de la Escuela Defensorial es una prioridad de la actual administración. Por lo tanto, desde este organismo se impulsan procesos de formación permanente, de manera especial a los funcionarios de esta institución. De esta manera damos por inaugurada esta jornada de capacitación. Recordamos a los asistentes las siguientes indicaciones. Para obtener el certificado de asistencia a este curso, es obligatorio que se cumpla con la participación y registro de asistencia al menos de 2 de los 3 días de este programa formativo. El registro de asistencia se enviará a través del link que será remitido los 15 últimos minutos de cada jornada. Se solicita mantener encendidas sus cámaras durante todas las sesiones. Adicionalmente, si el participante desea intervenir o si tiene alguna duda o consulta mientras se desarrolla la ponencia, solicitamos gentilmente alzar la mano del Zoom. Reiteramos que no se debe utilizar el chat para el registro de asistencia. Con estas indicaciones saludamos y damos la bienvenida a la ponente del día de hoy, Magíster Mayra Gisela Soria Escobar. Antes de darle la palabra, nos permitiremos leer unas breves líneas de su hoja de vida. Ella es doctora en jurisprudencia y abogada de los tribunales y juzgados de la República, magíster en Derecho Penal y Criminología, especialista en Derechos Humanos, especialista en Derecho Penal y Justicia Indígena. Actualmente se desempeña como agente fiscal de la Unidad de Fuero de la Corte Nacional. De esta manera recibimos a la magíster Mayra Gisela Soria Escobar, quien tendrá 45 minutos para su exposición. Bienvenida, doctora. Tiene la palabra. Muy buen día. Muchas gracias, Marita, por la presentación. Y antes de iniciar, pues quisiera agradecer la presencia de manera virtual de todos y todas las distinguidas abogadas y abogados que ejercen la Defensoría Pública, y agradecer entonces la participación para este evento al doctor Ángel Torres Machuca, quien es el Defensor Público General, y de manera especial a la doctora Tania Torres, quien es la directora de la Escuela Defensorial, y también me parece que también a la Defensoría Pública de Víctimas, por esta invitación que me hicieran a participar en estas charlas. Para mí es un honor, pero también es gratificante ver entre los asistentes a muchos defensores y defensoras con los cuales también hemos litigado. Y pues, sin más, pasemos a la charla del día de hoy, que trata básicamente de uno de los temas que personalmente a mí siempre es un reto, pero también me apasiona, que es sobre el tema de la reparación integral. Entonces, permítanme, quiero compartir.
Ya, me perdí un poquito, pero ahí estamos. Listo, entonces como les decía, el tema de hoy es sobre el derecho a la verdad y la reparación simbólica. Después de la presentación que hicieran, quisiera decir que básicamente la charla de hoy está enfocada sobre todo o partiendo desde la experiencia que he tenido en la investigación de delitos de violencia de género, en donde hablar temas de reparación es muy, muy importante, eh, porque como van a ver, ese en definitiva es el fin de la justicia penal en estos casos, en temas de, sobre todo de violencia de género. Entonces, vamos a pensar entonces primero en el tema que nos ha propuesto la Escuela Defensorial, que es el derecho a la verdad. ¿Y por qué es importante dentro, si hablamos como un paraguas grande de la reparación integral, el derecho a la verdad? Porque uno de los componentes para empezar a hablar de reparación integral y luego ver de qué está constituido, cuáles son los elementos de la reparación integral, es necesario entender que debemos partir del derecho a la verdad, que no es más allá de la necesidad de conocer y publicitar que esto o que esta verdad se conozca, qué es lo que pasó, cómo sucedieron las cosas, qué personas o quiénes estuvieron involucrados en los hechos. Una de las cosas principales que las víctimas, que los denunciantes y cuando hay casos de conmoción social es que se busque la verdad. Siempre se habla de la verdad. Y nosotros los abogados tenemos que basarnos en la verdad procesal, lo que se pueda conocer. Pero evidentemente en una investigación penal la verdad sale. Y la verdad puede ser tan potente como también puede ser sanadora. Por eso es importante conocer la verdad. Y la verdad se conoce a través de los hechos, a través de las investigaciones, de las pericias, a través de los testimonios que se recogen y a través de lo que se puede probar en el proceso. Evidentemente, a veces la verdad procesal no hace justicia con lo que es la verdad histórica. Sin embargo, esa es nuestra tarea como operadores de justicia, hacer que la verdad procesal trate de apegarse lo más posible a la verdad histórica. Pero detrás de eso, el objetivo de una víctima o de víctimas secundarias de las familias que quedan es conocer y saber qué es lo que pasó. Partiendo de mi experiencia como en los delitos de violencia de género, una de las cosas que las víctimas buscan es ser reconocidas públicamente como víctimas, reconocer que se afectó un bien jurídico y saber quién fue la persona, señalar públicamente a la persona o a los agresores que provocaron esa afectación en mis bienes jurídicos. Entonces, lo importante del derecho a la verdad no es solamente la enunciación de una sentencia en donde el agresor, el acusado, es sentenciado o se le impone una pena, sino que detrás de ello hay que verbalizar, hay que representar, hay que exponer cómo ocurrieron los hechos. Por eso es que las teorías fácticas que cada uno de los abogados y los sujetos procesales presentan en una audiencia, es importante que llevemos en la esencia de los hechos para que se conozcan, porque ¿en dónde más que publicitarlos que en un tribunal, ¿no es cierto? Que en un tribunal penal, porque es ahí donde se expone. Entonces, este momento de conocer el derecho a la verdad es importante porque no solamente los jueces lo van a decir, sino que en el caso de ustedes como defensores públicos, tiene que quedar de alguna manera ya sembrada justamente el inicio del conocimiento de la verdad de los hechos. De ahí la importancia que le demos y la trascendencia a que estos hechos no solamente se conozcan a veces al interior de los tribunales, sino también que se difundan. Vamos a ver cómo podemos hacer que este derecho a la verdad, que el conocimiento de los hechos, luego pueda ser un medio de reparación también. Para hablar entonces de la reparación integral, la Constitución establece o nos hace entender
que la reparación integral es una obligación estatal y así debemos asumirla. Porque así también lo asumen nuestros usuarios, las personas que acuden hacia nosotros como operadores de justicia. Ellos saben que la reparación integral es una obligación estatal y como tal, entonces tiene el objetivo de garantizar el ejercicio pleno y efectivo de los derechos consagrados en la Constitución. El derecho a una vida digna, a una vida libre de violencia, el derecho a que se respete mi propiedad privada, el derecho a que se respete mi correspondencia, mi intimidad. Todos estos derechos están consagrados, pero entonces si es que alguien violenta estos derechos, también la Constitución establece que el Estado debe garantizar que se repare de manera adecuada estos bienes jurídicos. Quiero traer también a colación la conceptualización que hace la CIDH sobre el tema de la reparación integral, que es la satisfacción plena y adecuada. Pero dice también, o la conceptualiza como un medio para garantizar que la reparación sea proporcional a la violación sufrida y a su gravedad, así como a los daños padecidos por esta vulneración. Entonces, la reparación integral en su concepto básico es la restitutio integrum. ¿Qué quiere decir? Que una afectación que haya sufrido, y estoy poniendo como graficando a través de esta diapositiva, que esto es lo que ocurre cuando sucede un delito penal. Existe una afectación a un bien jurídico que produce, lamentablemente en la experiencia que yo he visto, afectaciones en múltiples formas, a veces irreparables, pero vamos a ir viendo cómo poder solucionar esto. Entonces, hagan de cuenta que el bien jurídico es un jarrón y que al momento en que se comete un delito, este jarrón se rompe. ¿Cómo repararlo? ¿Cómo restituirlo integralmente a este jarrón? Esa es la idea que tenemos que pensar a lo largo de nuestra charla. La sentencia de Velázquez Rodríguez versus Honduras nos habla ya del principio de reparación integral, no solamente, como ya hemos dicho, como una exigencia estatal, no solamente como una garantía, no solamente como un derecho de la víctima, sino también nos habla ya de cuestiones que deben ser tomadas en cuenta cuando se repara a una persona, a un colectivo. En esta sentencia nos dice, si no hay reparación, no hay eficacia en la justicia. Entonces, no es suficiente solamente tener identificado a una persona, imputarle un delito y que esta persona sea sancionada, sino que debe, para completarse la justicia y para que la justicia sea eficaz, necesitamos que la víctima de ese delito sea reparada, sea resarcida, sea restaurada. Entonces, ¿cómo vamos a arreglar este jarrón roto? ¿Cómo vamos a reparar el bien jurídico afectado de una víctima? De la sentencia de Goiburu y otros versus Paraguay, nos habla que las medidas deben ser tendientes a desaparecer los efectos de la violación del derecho y del daño ocasionado en planos materiales e inmateriales. Dice también esta sentencia que se debe guardar relación con esas afectaciones, que el daño, es decir, que el daño producido también sea proporcional en la reparación integral. Entonces, de esta sentencia podemos establecer que debemos entender la reparación integral de múltiples formas, inmaterial. Nos abre también la mente a decir, si es que hubo una afectación, esta tiene que ser, la reparación tiene que ser proporcional al daño que se ocasionó. Y creo que dinámica o estos parámetros que esta sentencia nos dice, ¿no? Si a mí me robaron un celular, no sé, de 300, puedo bordear esto. Si es que logramos encontrar los objetos robados, pues la devolución de los objetos al dueño es un modo de reparación, sin duda, pero va más allá,
porque la afectación, quizás en el momento en que me robaron, no sé, me golpearon, me fracturaron dólares, sino tenemos que pensar en una situación de quizás atención médica, quizás en costos de atención psicológica, o quizás me robaron el teléfono, pero en ese momento, aparte de robarme el teléfono, me rompieron la ventana del auto. Entonces tendrá que ir justificándose cada uno de los daños que sean afectados para pensar en la reparación. Ahora, la reparación integral en el Ecuador, ¿cómo se encuentra pensada? ¿Cómo está establecida en la norma? Claramente la reparación integral se encuentra amparada en el artículo 78 y asimismo en el Código Orgánico Integral Penal en los artículos 11, 78, 621.6, 628, así como en la Ley de Reparación de Víctimas. Esta promulgada a raíz del año 2013, en donde se hizo una reparación integral a muchas víctimas que fueron producto de violaciones de derechos humanos. Sin embargo, esta ley me gusta y la traje a colación porque creo que es importante entender muchos principios que ahí se han enunciado y que pueden ser útiles también para la litigación en los casos que llevamos. Sobre la reparación integral, entonces existen estas disposiciones en donde nos dicen muchas cosas. Primero, como ya hemos visto, que la reparación integral es un derecho de las víctimas en todos los procesos, tanto penales como civiles. Sin embargo, también el Código Orgánico Integral Penal, que es la materia que mayormente trabajo yo, nos establece que es un derecho en el cual la víctima tiene con la capacidad de que intervenga o no intervenga, porque muchas veces pensamos que solo si es que la víctima se presenta como acusadora particular, tiene derecho a ser reparada, y no es así. Al menos por parte de Fiscalía, se tiene que tener claro de que la reparación integral es parte consecuente de una sentencia y por ende tenemos que trabajar desde la investigación en demostrar una correcta reparación, porque la norma nos establece que en el artículo 621, numeral 6, nos habla justamente de que el trabajo al momento de resolver un caso penal, en la sentencia se deberá tomar en cuenta la reparación de daños por la infracción, pero nos habla y nos dice con determinación de las pruebas que hayan servido para la cuantificación de los perjuicios cuando corresponda. Entonces, ¿qué quiere decir esta disposición? Que el juez no se puede inventar una reparación integral al momento de sentenciar a una persona. Esto nos corresponde tanto a fiscales como a defensores públicos, porque a veces cometemos el error, tanto como Fiscalía como Defensoría Pública, de pensar en que nos tenemos que centrar únicamente en una audiencia de juicio, en demostrar la materialidad de los hechos y la responsabilidad del acusado. Sin embargo, la norma claramente dice, en efecto, señor juez, usted tiene que reparar a la víctima, pero el juez tiene que tener herramientas procesales para poder cuantificar una afectación y una reparación adecuada. Por eso es que el trabajo de la Fiscalía y principalmente de la Defensoría Pública, sobre todo cuando hay acusación particular, será realizar gestiones, realizar o solicitar diligencias para demostrar la afectación y para demostrar cómo, con qué herramientas el juez puede cuantificar esa reparación. Entonces, volviendo al ejemplo que les había dicho, si estamos hablando de un robo, si estamos hablando de lesiones que pudieron haber provocado, si estamos hablando de un daño material al bien ajeno que pudo haber pasado, ¿qué tendremos que presentar? Tendremos que presentar quizás la factura del teléfono, quizás una declaración juramentada, si es que no hay, que determine el valor del teléfono. Tendremos que presentar los exámenes médicos, las facturas de la atención médica que haya tenido que atenderse la persona víctima. Tendremos que demostrar un reconocimiento de quizás del vehículo para
poder establecer que se dañó, que se rompió una ventana. Tendremos que presentar facturas o proformas del valor de la ventana que se rompió. Entonces, esto todo tendiente a decirles que a veces no demos por hecho, no demos por sentado que la responsabilidad y la materialidad es el único objetivo en las investigaciones penales, en las instrucciones fiscales. Tenemos y debemos preocuparnos de que exista, si es que es posible, prueba documental, prueba testimonial, prueba, si es posible, pericial, para que el tribunal pueda cuantificar. Lamentablemente, con el sistema del Código Penal que antes teníamos, como que esta responsabilidad quedaba en manos del juez, pero nosotros podemos ser partícipes activos en que se exija, pero también dando elementos a los señores jueces, a los tribunales penales, para que exista una correcta reparación integral en los casos en que podamos hacerlos. Ahora, pensando así, es fácil, para mi punto de vista, en muchos delitos, poder cuantificar de esta manera la reparación integral. Pero entonces, ¿cómo? Y ahí viene una pregunta un poco incómoda. ¿Cómo hacemos una reparación integral cuando hay un asesinato, cuando hay un femicidio, cuando hay una violación, cuando las víctimas son menores de edad y se ha afectado su bien jurídico de la indemnidad sexual? ¿Cómo reparar? ¿Cómo restaurar? Para esto quiero extraer justamente de estas normas que les he dicho, estos 4 elementos que yo encuentro para la reparación integral en las normas en el Ecuador. Tenemos primero que pensar entonces que la reparación integral es un derecho de la víctima. Al momento en que nosotros, como fiscales o como defensores públicos, no pensamos, ni siquiera actuamos ninguna diligencia a favor de la reparación integral, nosotros mismos ya estamos revictimizando, nosotros mismos estamos denegando acceso a justicia a las víctimas. Y eso es gravísimo. Así verbalizarlo nos parece terrible porque desde ya las víctimas están en la indefensión si su fiscal y si su defensor público o defensora no está actuando diligencias para demostrar la reparación integral. Estamos lesionando un derecho de la víctima. Además de ello, tenemos que pensar entonces que la reparación integral es una obligación del Estado. Ustedes, como defensores de víctimas, en este caso deben exigir a las instituciones pertinentes la reparación integral, pero no se puede exigir si ustedes tampoco no han trabajado, ¿no es cierto? Va a ser un poco complicado para que a la final podamos entender cómo reparar a la víctima. Entonces, como un poco solución a este problema, o mejor dicho, con una nueva visión de entender la reparación integral como un derecho de las víctimas y una obligación del Estado, les pido que pensemos en la reparación integral de forma material y simbólica. Y pensando de forma material, volvemos al ejemplo que les he puesto del robo del celular al interior de un auto. Materialmente, el juez va a poder a través, si le presentamos las facturas, los testimonios, si llevamos los exámenes médicos, si llevamos el reconocimiento del vehículo, va a poder establecer casi con exactitud cuál ha sido la afectación material. Pero en los casos en que no podamos, en una violación a una menor, a un menor, ¿cómo cuantificamos? ¿Cuánto puede costar una dignidad humana en un niño o una niña? ¿Cómo podemos cuantificar la afectación de un proyecto de vida en casos en donde la víctima falleció y no podemos recuperar la vida? Entonces, pensemos aquí en un plano simbólico. Y creo que por esa invitación es que estoy aquí. Porque yo soy de las personas que cree muy fervientemente en el plano de la reparación integral desde la parte simbólica, porque creo que no hemos explotado lo suficiente esta área de reparación integral en el Ecuador. Entonces, si podemos pensar que se puede reparar materialmente, quiero hacerles a ustedes también
creyentes de que se puede simbólicamente también reparar a la víctima y que va de la mano tanto lo material como lo simbólico, y no debemos dejarlo ni menospreciar la parte simbólica, porque puede ser incluso mucho más potente, mucho más fuerte una reparación simbólica que una reparación material. Y les digo esto pensando en que he ganado muchas sentencias en los tribunales penales, en donde los jueces han dispuesto o han impuesto sentencias en donde la forma de reparación ha sido a través de forma material. Generalmente imponen sumas de dinero en delitos de abuso sexual, de violación e incluso en femicidios, donde los jueces imponen cualquier valor, vamos a decir $10,000. Sin embargo, yo quiero preguntarles, de todas estas sentencias que ustedes han visto, que ustedes también han ganado, ¿cuántos procesados han pagado la reparación material que los tribunales han impuesto? Si acaso será 1 o 2 en las varias sentencias que he logrado a nivel de mi carrera, no pasarán quizás de 10 casos los que yo he visto que se han impuesto y que se han pagado. Y que se han pagado muchas veces porque las víctimas casi lo han exigido, sabiendo que es un derecho, como ya hemos visto. Entonces, por estas cosas, por esta dificultad en que si sabemos las condiciones socioeconómicas en las que estamos atravesando como país, saber que una persona que está siendo sentenciada a 5, 10 o hasta más años por un delito va a tener dinero para pagar materialmente a la víctima, siendo realistas, no lo va a hacer. Entonces, por eso es que nosotros debemos de hacer énfasis y trabajar para una reparación simbólica, sabiendo que posiblemente la material no va a llegar, pero que la víctima sigue teniendo el mismo derecho de ser reparada. Ahora, no por decirles que debemos hacer énfasis o debemos atender la parte simbólica de la reparación integral, vamos a dejar de lado la parte material, no, de ninguna manera, porque además la norma lo establece. Sin embargo de eso, esta charla tiene como objetivo que concienticemos en la importancia y quizás en la proyección que una reparación simbólica puede tener en los casos. Entonces, respecto de los parámetros que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha puesto para la reparación integral de forma general, he traído estos componentes específicos de la reparación integral. Y cojo el Sistema Interamericano, ¿por qué? Porque creo que es el estándar más alto en muchas cortes, incluso mundialmente, que han tomado estos elementos o que han hecho varios análisis y que lo han recogido en sentencias, lo han recogido también en documentos internacionales, en análisis e incluso en informes de casos de países en donde han establecido estos elementos que son importantes. Uno de ellos es la restitución. Empezando por aquí, la restitución entonces es la reparación integral, busca volver al estado o a equiparar las cosas. Entonces, en el caso de que les he puesto como el robo, quizás es más fácil pensarlo así, ¿no es cierto? Volver al estado. ¿Qué sería? Que se le devuelva el celular a la persona para que vuelva a tener su bien que fue afectado. Sin embargo, no siempre es posible y por eso me gusta esta palabra equiparar, restituir, volver al estado o equiparar. Entonces, quizás al momento en que se robó, se cayó el celular, se destruyó y ya ni siquiera sirve. Entonces, así le devuelvan, no va a poder equipararse la restitución de tener un teléfono celular para comunicarse. Entonces, ¿qué nos va a tocar? Quizás cambiar el teléfono por dinero o quizás nos puedan dar otro bien en el mismo valor. Esta es importante entonces entender la palabra equiparar. Tiene que ser tan grave la reparación, tan grande la reparación, si tan grande fue la afectación realizada, como ya le hemos dicho. La indemnización.
que es un poco la parte fácil que tenemos cuando pensamos en reparación integral, porque son los pagos materiales que deben ser evaluables, ¿no es cierto? Esto es importante, como ya les he dicho, porque a veces dejamos de lado esto, pero los jueces les van a decir, si ustedes piden un monto de reparación integral, le va a decir perfecto, pero ¿con qué prueba me va a demostrar lo que usted me está pidiendo? Entonces, de ahí la importancia en que nosotros presentar pruebas periciales, testimoniales, para cuantificar los daños, porque esto va a ir directo al avalúo de la indemnización, sobre todo en el pago material como afectación. Ahora, la satisfacción. Y aquí vamos a profundizar, porque el conocimiento público de la verdad es una forma de satisfacción, como ya les dije en un inicio, el derecho a conocer la verdad. Y que esta verdad no solamente sea una verdad que se quede a veces en cuatro paredes. A veces es necesario que esta verdad sea publicitada. A veces es necesario que se dé a conocer. Es importante entonces ahí entender que muchas de las sentencias está bien que se conozca por parte de la víctima, que llega a conocer que la denuncia que yo puse finalmente tuvo una resolución, pero posteriormente a esto, entender que a veces la reparación tiene que ir más allá de las cuatro paredes o del conocimiento de la víctima. A veces se tiene que hacer público y nosotros ya hemos visto muchas experiencias de esto, porque debe ser igual que ustedes, nos llegan notificaciones del cumplimiento de una sentencia que ha dispuesto ya sea la Corte Constitucional o el Consejo de la Judicatura, que se dé a conocer en las redes sociales, que se difunda a nivel de las instituciones públicas y de los funcionarios públicos. Porque a veces es necesario conocer justamente lo que pasó en un caso. ¿Para qué? Para que no vuelva a ocurrir, ¿no es cierto? Pero la satisfacción va más allá de eso. Y aquí es importante y es necesario, y uno de los tips que creo que me ha funcionado en mi carrera, es justamente escuchar a las víctimas para saber cómo ellas se van a sentir satisfechas, cómo se van a sentir reparadas. Porque muchas veces lo que se busca es que la memoria de las víctimas permanezca y que sea reparada. Por ello, es importante que a veces existen mecanismos a través de los cuales se puede realizar una conmemoración o tributos a las memorias de las víctimas. Generalmente a veces se puede poner placas conmemorativas, se puede poner monumentos, o a veces, como en el caso, por ejemplo, Emilia, que la alerta de detección para el caso de desaparecidos de menores de edad, de niños, niñas y adolescentes, se le puso el nombre de Emilia. Entonces, por ejemplo, esta es una conmemoración, es un tributo que se le hizo a Emilia cuando hace varios años ella desapareció. Y dentro de los mecanismos de reparación se puso a la alerta temprana para desaparecidos en menores de edad, se le puso el nombre de Alerta Emilia. Esto lo mismo pasó en Estados Unidos, que se conoce como la Alerta Amber, que fue en conmemoración a Amber, que desapareció y luego posteriormente fue asesinada. Esta clase de elementos es importante porque no en todos los casos se pueden aplicar. Pero por ello es importante tener la empatía necesaria de escuchar a nuestros usuarios, a nuestras usuarias, de saber, en mi caso, qué puede ser el motivo de reparación, cómo me siento yo reparada, si es que ya no tengo a mi hijo, a mi hija, si es que ya no me pueden devolver mi integridad sexual, qué es lo que se puede reparar, cómo se puede satisfacer. Muchas veces, sobre todo en temas de violencia intrafamiliar, las víctimas lo único que quieren es que existan medidas de protección en donde se le imponga un alejamiento a la persona y que esa persona se olvide. Nada más, no está esperando una reparación material, no está esperando una conmemoración ni una placa. Lo único que quiere es poder reestructurar su proyecto de vida y seguir adelante. Entonces, así, ¿cómo podemos hacerlo?
escuchando a las personas, escuchando y atendiendo lo que nos están diciendo. Más adelante les voy a pasar a compartir experiencias que yo he tenido y que nos han dado funcionalidad y que creo que en algún punto han llegado a satisfacer a las víctimas a pesar de que sus casos fueron muy dolorosos. Entonces, pero esto estamos viendo para que ustedes entiendan que sí es posible hacerlo. O sea, que no les estoy diciendo solo cosas bonitas que la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos ha dispuesto, sino que se han podido realizar y hacer carne en muchos casos. Entonces, continuamos con otro de los componentes que el sistema interamericano nos dice sobre la reparación integral, que es la rehabilitación. Y aquí quiero hacer hincapié en la rehabilitación, porque si bien estamos hablando de la reparación integral, si están escuchando, ¿no? Me salió una alerta de que el internet está un poco bajo, pero sí me están escuchando, ¿no es cierto? Sí, gracias. Entonces, la rehabilitación es tender a las aflicciones físicas como psicológicas de la víctima. Y en este aspecto, ¿cómo rehabilitar a las víctimas? Últimamente hemos hecho énfasis en la necesidad de políticas públicas de salud mental. Y esto lo que ha provocado es que en efecto ya se hable más de una rehabilitación, no solamente respecto de salud, sino que ahora ya hablamos de salud integral y que como dentro de salud integral a la salud mental. Esto es importante porque la Corte y también nuestra legislación ya habla de procesos terapéuticos para atenciones a las víctimas, no solamente como medio de reparación, sino incluso como medidas de prevención o medidas de protección apenas inician los procesos penales. Sin embargo, es evidente que el sistema de salud pública todavía no alcanza ni a sostener sus atenciones primarias, que son en hospitales, clínicas, centros y subcentros. Sin embargo, el objetivo es justamente que ustedes como defensores públicos empiecen a ejercer las acciones legales necesarias para hacer que este derecho sea cumplido y exigirle al Estado. Si no exigimos al Estado, el Estado tiene que funcionar. Y si para eso tenemos que hacer acciones legales, pues nos toca hacer todo en pro de exigir los derechos, sobre todo de las víctimas. Entonces, la rehabilitación busca que estas atenciones, a veces físicas o a veces psicológicas, sean atendidas a través del sistema de salud pública, que es necesario entender que a veces tenemos que pedirlo de forma clara, porque como la norma que ya les cité habla que dentro de las reglas para la reparación integral, dice, toda sentencia condenatoria deberá contemplar la reparación integral de la víctima con la determinación de las medidas por aplicarse, los tiempos de ejecución, las personas o entidades públicas obligadas a ejecutarlos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A veces nosotros pedimos reparación integral para la víctima, queremos atención psicológica. No decimos, por ejemplo, si es que puede ser una atención psicológica para menores, no derivamos bien la atención a nuestra víctima si es que es una mujer embarazada, si es una adulta mayor o si es que es un niño, si es un adolescente, porque todos los grupos de atención tienen al respecto de una aflicción, ya sea física o psicológica, tienen médicos y especialistas que son derivados a esos grupos etarios o a esos grupos de atención que exista, que se requieran. Entonces nosotros en los pedidos que hacemos de reparación integral tenemos que ser consecuentes, que si necesitamos atención psicológica se dé, pero si es que nuestro usuario, nuestra usuaria es una persona que tiene quizás vulnerabilidades específicas, tenemos que evidenciarlas en audiencia y tenemos que exigir que se dé una atención específica. Y si es que yo sé que mi usuaria, estamos en la ciudad de Quito para ponerlo en contexto, si yo sé que mi usuaria vive en el sur, no voy a aceptar como defensor público
o defensora pública que le den una atención, no sé, pues en Calderón, en Llano Chico. Lo que tenemos que hacer es entonces un pedido expreso. Señor juez, mi usuaria, mi acusadora particular, necesita atenciones psicológicas. Ella vive en el sur de Quito, por ende solicito que el sistema de salud pública que se le vaya a atender le atienda cerca de su domicilio. Y ser lo más específicos para que, ya vamos a ver más adelante, que a veces las reparaciones integrales que nosotros pedimos se diluyen porque a veces pedimos mal. Entonces es necesario que seamos lo más expresos para que se dé cumplimiento, porque ustedes podemos decir, solicitamos solamente intervención psicológica y de atención médica en la red de salud pública, pero es algo tan grande ¿y qué va a hacer el tribunal? Quizás va a oficiar al ministro de Salud para que le dé atención, pero no va a aterrizar en territorio, que es lo que necesita, que el subcentro de salud, quizás de la Villa Flora, quizás de Chimbacalle, sea la persona, sea la institución que tiene que dar la atención. Entonces tenemos que para eso indagar, investigar, quizás hacer alguna diligencia dentro de la fase investigativa para demostrar que lo que yo estoy pidiendo tiene razón de ser y tiene una lógica de especificación para la víctima. Como último elemento, la garantía de no repetición. Estas medidas, antes de pasar de la rehabilitación, quería hacerles también otra reflexión o otro reto. Dentro de la rehabilitación, si bien es cierto, estamos hablando de la reparación integral de víctimas, yo quiero que no saquen de su radar a la atención psicológica también que los agresores puedan tener en donde estén detenidos, en donde estén cumpliendo su pena. ¿Por qué pensar en la rehabilitación para el procesado si yo soy defensor público de la acusadora particular? Porque tenemos que pensar justamente en el siguiente elemento, que es la garantía de no repetición. ¿Cómo me aseguro yo que un agresor de mujeres no vuelva a agredir a otra mujer? Porque tenemos que preocuparnos en que para que estos actos no se repitan, tenga una rehabilitación también la persona agresora. Una de las experiencias, de las buenas experiencias que se tienen, por ejemplo, en Quito, es en el Centro Tres Manuelas, donde existen grupos de autoayuda. Entonces son personas que, en su mayoría hombres, que saben que tienen su personalidad, que son propensos a ser agresores. Entonces, ¿qué ellos hacen? Ellos se juntan, reciben atención terapéutica, hacen actividades para controlar eso. ¿Con qué el objetivo? El objetivo es que no sean agresores o que no vuelvan a agredir si lo han hecho. Entonces, muchas de las sentencias veo que ya están encaminadas a que este grupo, fortaleciendo esta clase de experiencias y buenas prácticas que hay desde el municipio en Quito, atiendan a los hombres y les den opciones de cómo manejar su ira, de cómo manejar los problemas y los conflictos que ocasionen esa agresión. Entonces, lo que hacemos con eso, esas medidas lo que buscan es justamente de que no vuelva a cometerse un delito, no solamente contra la víctima que yo estoy ahora representando, sino también que buscan que no vuelva a ocurrir un hecho con este mismo agresor, ni haya futuras víctimas a su alrededor. Entonces ahí se cumple el siguiente paso, que es la garantía de no repetición. Tenemos que pensar en reparaciones que busquen medidas de tipo estructural, buscando generar cambios en la sociedad, buscando generar cambios en el sistema. Si es que yo veo que en algún punto, en alguna escuela en específico, algo está pasando, que no están activando algún mecanismo, entonces voy a tratar de ver cómo cambiar esa realidad que ocurrió en ese caso en concreto, pero quizás que pueda ser de beneficio no solamente para esa institución, sino para otras instituciones. Entonces, lo que queremos es ampliar nuestra mente a ver otras formas de reparación que no solamente constituyan un esfuerzo en mi caso, sino que también ayude a cambiar quizás sistemas que están caducos o que están provocando, que están generando que haya delitos que afecten a personas. Entonces, esto es algo
algo quizás un poco ya más grande, pero que los dejo para que lo piensen, para que puedan aplicarlo en sus casos. Sobre todo esta medida creo que es buena, una buena práctica realizarlo en casos en que son mediáticos. Así que les dejo con esa idea. Un poco para ir cerrando respecto de los retos de la reparación. Aquí el tema de qué es lo que se debe hacer y a veces lo que no se debe hacer. Uno de los retos de la reparación es encontrar la eficacia en la reparación integral. Entonces, la eficacia, ¿qué quiere decir? Yo ya les he dado los parámetros que se debe pensar en la reparación integral. Ahora, estos parámetros deben ser eficaces. ¿Qué quiere decir? Un poco pensando en la última recomendación que les dije. Si estoy pensando en una reparación que cambie el sistema, por ejemplo, uno de los mecanismos que se dio es que en un caso de abuso sexual donde hubo varias víctimas, en que se hagan exámenes de ingreso antes de que sean profesores, para que sean tomados en cuenta como profesores, que se debe hacer un examen de ingreso para detectar cualquier tipo de tendencia de pedofilia o desviaciones que puedan, o trastornos, perdón, que puedan afectar a los niños que van a estar bajo el cuidado de una persona que se está postulando para ser maestro. Entonces, a veces podemos pensar de esta manera, pero la eficacia. Entonces, el momento en que la víctima está con nosotros en tribunales, para esto quiere decir que pasó ya un buen tiempo en donde los hechos ocurrieron. Para que tengamos la eficacia, a veces tenemos que pensar en cosas que son más prácticas, más realizables y que sean de aplicación inmediata. Es decir, podemos pensar quizás en una política pública que pueda englobar para que nunca más, no sé, un líder espiritual pueda abusar de alguien en su congregación. Podemos pensar en algo tan grande, pero ¿cuán eficaz va a ser eso? Entonces, decirles que se puede realizar y pensar en cosas de reparación, medidas de reparación, pero que sean aplicables y que sean prácticas. ¿Para qué? Para que sean eficaces. Si es que ponemos una medida de protección, una medida de reparación en que no sea tan eficaz, tan rápida de aplicar, hasta el momento en que llegue a aplicarse esa disposición, quizás va a pasar mucho tiempo y la víctima, con el plazo que se ha dispuesto, quizás a veces no las llegan ni a ver ni a palpar. Entonces no se van a sentir satisfechas ni reparadas porque esa medida de reparación no fue eficaz. Entonces tenemos que pensar en la eficacia, en la inmediatez, que la medida que estoy pidiendo se va a aplicar. De la misma manera, como les he dicho, la rapidez es a veces pensar en medidas de reparación en que no se van a cumplir a veces ni en 1 ni en 2 años, puede afectar el siguiente punto, que es la satisfacción. Las víctimas que no ven inmediatamente reparado una vez que ya se sentencia el caso, y no se sienten reparadas, es porque generalmente no se pueden aplicar de forma inmediata los hechos. Entonces va a dañar no solamente su confianza en el sistema de justicia, sino que no importa si es que obtuvieron sentencia condenatoria, como no fueron reparadas integralmente, sienten que no se hizo justicia. Y ahí es el verdadero problema, porque finalmente todo un proceso penal no busca solo meter gente presas, lo que se busca es reparar de forma adecuada a una víctima. Y si una víctima, a pesar de tener una sentencia condenatoria, no ha sido reparada, no se siente satisfecha, evidentemente para ella va a decir que no se hizo justicia, y concuerdo con eso, porque la justicia, como les dije en un inicio, lo que se debe buscar es que, aparte de una sentencia obtenida, busque la reparación integral, y solo ahí confluye la justicia penal en el Ecuador. Solo ahí logramos nuestro objetivo. Entonces, 2 elementos que quiero dejarlos aquí como a modo de cuáles son los retos de la reparación integral. Creo que el Estado debe buscar mecanismos de seguimiento y control en la ejecución de las sentencias para que se paguen finalmente las reparaciones o para que se cumplan las reparaciones integrales en el Ecuador. Porque ¿cuál es el problema que tenemos? Y muchos de ustedes ya
ya lo saben, es que no tenemos una institución, no existe un organismo, ninguna función del Estado está haciendo seguimiento y control de la ejecución de las sentencias. Por eso, hasta que alguien tome el control de esta necesidad que en el ámbito penal, sobre todo en pro de los derechos de las víctimas, alguien lo tome, lo haga y lo ejecute, es obligación de nosotros realizar estas medidas de protección de manera eficaz, rápida y satisfactoria. Pero evidentemente en algún punto este es un vacío legal que existe ahora, no existe ninguna institución o organismo, más allá de que a veces los jueces o los tribunales, las cortes establecen la obligación a la Defensoría del Pueblo de hacer seguimiento de algún caso en concreto, pero institucionalmente no existe a todos los casos, salvo que no se esté haciendo un seguimiento por parte de la Defensoría Pública, no existe quien ejecute de forma clara, de forma rápida y a satisfacción de la víctima las sentencias, y esto es un problema. También uno de los retos en los que sí podemos nosotros entrar a subsanar es la preservación de la honra, de la memoria de las víctimas, como son actos de homenaje, dignificación, construcción o destrucción de lugares. Y en este caso, por ejemplo, recuerdo un caso en Estados Unidos donde ocurrió en un edificio de departamentos, un lugar donde murieron muchas personas. Uno de los mecanismos de reparación que la Corte en su momento estableció es que se debe destruir ese lugar donde se habían cometido múltiples asesinatos. No con esto quiero decir que donde haya ocurrido los hechos vamos a solicitar el derrocamiento, no. El objetivo es decirles que existen múltiples formas de pensar en una reparación integral y cada caso tendrá que ser analizado. Monumentos, como ya lo he dicho, placas de memoria, disculpas públicas, esto es importante porque de esta manera las víctimas pueden sentirse de manera reparada de manera integral, y por eso es importante que nosotros atendamos y, como les digo, escuchemos a los usuarios de nuestros servicios qué es lo que se sienten reparados. A veces ellos no van a decir, es que esto yo quiero, doctora, o esto yo quiero, doctor. No, en realidad no es así como debemos abordarles. Debemos de escucharles y a veces entender esa fibra donde les está doliendo, que es ahí donde tenemos que entrar a trabajar. Y para eso, entonces, como a modo de finalizar, quiero comentarles cuáles han sido los casos en donde yo he aplicado la reparación simbólica. Y el primer caso es el caso Ampetra, en donde se pudo o se solicitó justamente las disculpas públicas por parte de las autoridades, y donde se solicitó dentro de la sentencia y fue concedido a través de la misma la colocación de una placa en memoria de las víctimas de abuso infantil en el sistema educativo, pero esta placa fue colocada dentro del aula en donde ocurrieron los abusos sexuales a los 41 niños. Entonces, esta placa está en esa sala, en esa aula donde ocurrieron los hechos, y se solicitó que en esta aula donde se iba a develar la placa, además sea una sala de capacitación para que todos los años los profesores de la escuela Academia Aeronáutico Mayor Pedro Travesari reciban actualización, información, capacitación de cómo actuar, primero de detección, del sistema de detección de agresiones o afectaciones a los menores de cualquiera de sus bienes jurídicos, llame usted agresiones físicas, sexuales, bullying, que ahora está muy concurrido este delito. Entonces, tienen que recibir una capacitación anual. Y eso se dispuso a través de sentencia, el tribunal concedió y finalmente la placa, con altos y bajos, pero se colocó la placa, porque dado esto es que la escuela no quería poner la placa, entonces hubo que hacer un proceso de ejecución de la sentencia para que se logre estos hechos. Entonces se develó, la placa existe y está ahí en la escuela Ampetra.
ahí está el detenido, el señor José Luis Negrete, que ya fue sentenciado. Como otro caso que les he traído, perfecto. Tenemos el caso de la ingeniera Vanessa Landines. Vanessa era una mujer que fue asesinada en Ambato. Su homicidio, aunque fue catalogado como homicidio inintencional, dada la fecha y la data en que fue investigado y procesado este caso, podía solo ser calificado como eso, como un homicidio inintencional. Sin embargo, es un femicidio de alguna manera que ocurrió. Y en este caso es importante porque cuando escuchaba a las víctimas, a su madre, a su familia, ellos me decían, una de las cosas que le dolía, sin expresarlo, sin verbalizarlo tanto, es que cuando ella falleció, la prensa de la ciudad de Ambato trató la imagen de Vanessa Landines como si fuera una mujer que, digamos, que pasaba de fiesta en fiesta, que casi producto de que porque le gustaba farrear, se provocó ella misma la muerte. Entonces los medios de comunicación hasta le pusieron como un seudónimo y realmente maltrataron la imagen de la mujer como haciéndola casi culpable de su propia muerte y de la forma en que murió. Sin embargo, dentro de la investigación, yo descubrí cuando se hace una autopsia psicológica, se puede descubrir los antecedentes, quién era la persona. Entonces, cuando conozco a Vanessa a través de la autopsia psicológica, yo encuentro que ella era una profesional, era una ingeniera comercial. Entonces, ella no era como la pintaban en los periódicos o cómo el periódico manejó la imagen de Vanessa. Pero esto logré haciendo, como digo, conversando con las familias, viendo cuál era uno de sus dolores. Entonces, yo propuse en el Tribunal Penal que uno de los mecanismos de reparación para el caso de Vanessa sea que el medio de comunicación, sobre todo el que le puso el seudónimo, mencione que Vanessa Landines era una ingeniera y que ella tenía su familia, que tenía una hija, es decir, de alguna manera que haga una relectura de la vida de Vanessa y ahí publique la noticia como un modo de reparación. Y esto finalmente se logró. Finalmente, después de creo que de un año de que acabaron los recursos del procesado, la casación, ustedes ya saben cómo es, y finalmente cuando se declaró ya en la finalización del proceso, el medio de comunicación que creo que era el diario El Heraldo cumplió esta disposición y no tengo yo ahorita para indicarles, pero sí tengo en los archivos de la Fiscalía el cumplimiento de esa sentencia que quedó muy bien realmente. El periódico dio cumplimiento tal cual se le solicitó. Entonces, esto para decirles y terminar con esta imagen que les traigo a ustedes. En un principio iniciamos esta charla con una vasija rota y ahora les he traído el kintsugi, que es una técnica de reparación justamente de objetos como un jarrón que están viendo también ahí, en donde se lo hace, se vuelve a unir las piezas, pero se trata de que esta reparación sea con oro. Entonces, si es que utilizamos una correcta reparación, si es que de verdad escuchamos a las víctimas, si de verdad empatizamos con el dolor que a ellas les está agobiando, podemos encontrar la forma y que es una técnica que hay que desarrollarla, pero que hay que tener paciencia, que hay que tener como mucha dedicación para lograr lo que se logra en el kintsugi, que es básicamente volver a unir y reparar lo que se rompió y a veces restaurar de mejor manera para que la pieza vuelva a tener su uso, vuelva a verse bonita y de reparar de esta manera lo que ya se había roto.
Les dejo con esta idea, sabiendo que ustedes como funcionarios de la Defensoría Pública se comprometan con sus usuarios, no los vean como una estadística, no sientan que es un trabajo, sientan que es una forma, que sobre todo cuando estamos en una etapa de reparación, las víctimas pueden ser reparadas si ustedes, junto con Fiscalía, trabajan de la mejor manera para que esto ocurra. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Mayra Soria por su brillante participación. Creo que nos deja una gran lección, sobre todo como funcionarios públicos que somos, pues tener esta empatía para poder trabajar. Quisiera, por favor, en este momento abrir el foro. No hemos recibido ninguna consulta vía chat. Quisiera, por favor, saber si tenemos alguna participación, el doctor Salomón. Ok, le vamos a activar el micrófono, por favor, me confirma si lo puede activar. Listo. Adelante, por favor, le escuchamos. Muchas gracias, distinguida Tanya. Estimada viceautora, un gusto saludarle y felicitarle por su intervención y un saludo cordial a todos los aquí presentes. Algún momento me he puesto a pensar de una forma metafísica con respecto a esto de la reparación integral. Y he llegado a entender que en unos casos concretos se pueden materializar y en otros casos no se llega a materializar o concretizar. Y frente a estas dos cosas sale una idea. Y esta idea es que puede ser una utopía esto de la reparación integral. Pero sin embargo, el espíritu es que haya una reparación integral. Y filosóficamente, ¿por qué planteo esta pregunta de que es una utopía la reparación integral? En ciertos casos, por ejemplo, Mario Borja comete una infracción penal y él tiene como responder con sus bienes y puede pagar. Pero sin embargo, Glenda no tiene esos recursos y cumple una pena y no cumple con la reparación integral económica o pecuniaria que le haya puesto el juez de cualquier instancia, de primera o segunda instancia, o cuando pase esto de los famosos recursos extraordinarios que establece el máximo organismo de la justicia ordinaria. Entonces, hay muchos casos, querida Mayra Soria, en la República del Ecuador, donde existen personas que no tienen recursos económicos y no cumplen con esa reparación integral. Entonces, ahí es que filosóficamente he podido plantear esta pregunta y le he denominado una utopía en unos casos y en otros casos podrá, pero sin embargo, 100% la reparación integral que todas las personas sentenciadas vayan a cumplir es una utopía, no es verdad. Pero también me nace otra idea en este momento y establezco que todas las personas, querida Mayra, todas las personas somos susceptibles de violar a la norma jurídica, sea esta norma jurídica penal o no penal. Y un caso te pongo, hay muchos funcionarios que toman y conducen un vehículo con estado alcohólico y han violado la ley penal. El que no lo diga, que no lo ha hecho, será porque no tiene un carro y no haya conducido. Pero he visto a muchos jueces, fiscales o compañeros conducir en estado etílico sus vehículos y por lo tanto violan la norma jurídica. Lo que pasa es que el sistema no ha sido perfecto y no lo han detenido. Entonces, todos nosotros, las personas, estamos en una constante rehabilitación. Y esto ya lo planteo como escritor. Estamos en una constante rehabilitación, ya sea que Tanya Torres puede equivocarse en su casa y dice, me he equivocado y tengo que rectificar, o Salomón Montesés Giler se ha equivocado y comienza a rectificar de lo que se ha equivocado. Toda la persona humana está en una constante rehabilitación y también una constante reparación, ¿no? De sus actos o de su comportamiento dentro de esto que se llama el pacto social. Entonces, quería Mayra
La idea central es estas dos cosas que te he planteado y te felicito por tu encantadora disertación que me pareció muy maravillosa y muchas gracias, por favor, con todo el corazón, muchas gracias. Muchísimas gracias. No sé si la doctora quiere emitir algún comentario al respecto, si no tengo una pregunta en el chat. Escuchemos a todos y podemos hacer un comentario general, tal vez, doctora Ok, Tania. perfecto. Tengo una consulta en el chat. Dice, me gustaría preguntar cuál es la brecha entre la justicia tradicional, donde principalmente se busca una pena para el infractor, frente a la necesidad imperante de un sistema de justicia restaurativo con la finalidad de una verdadera reparación integral. No sé si tenemos alguna otra participación que quiera tomar la palabra. Por favor, que levanten su manito virtual para nosotros poder activar el micrófono. Al parecer no hay más participaciones, doctora, entonces podríamos quizá hacer un comentario general final. Sí, el comentario final sería entonces solo decir que respecto a la primera intervención, que en efecto, o mejor dicho, voy a empezar desde el último. El sistema que tenemos nosotros es un sistema que está diseñado para sentenciar, para buscar penas, sentenciar a personas y que las personas estén en la cárcel y sabemos cómo está la situación del sistema de rehabilitación. Por eso mismo creo que tan necesario que a través de lo que nuestro trabajo pueda hacer, generar cambios en el sistema y hacer que cambiemos a una justicia restaurativa, al menos desde nuestras prácticas. Sí, yo también soy creyente de la justicia restaurativa, porque creo que el objetivo no debe ser necesariamente una pena, pero sí lo que debe existir sí o sí en cualquier sistema es una reparación integral a la víctima, y creo que ahí podemos hacer énfasis en que el objetivo es reparar más que sancionar. Y por eso voy a la siguiente pregunta que hicieron o al comentario del compañero. En efecto, la reparación integral es como una especie de utopía, pero una utopía que puede ser realizada y que puede ser alcanzada cuando hacemos nuestro trabajo a dedicación, cuando empatizamos con la gente y cuando les damos la voz a ellos, cuando tratamos de verdad entender sus casos y de darles una solución. Y solo ahí deja de ser una utopía, pero las utopías están ahí para ser alcanzadas, para inspirarnos, para motivarnos. No están las utopías para desmotivarnos. Así que les dejo con esa utopía, que puedan ser alcanzadas, que ustedes logren esas utopías que a veces la ley y la Constitución no alcanzan. Muchísimas gracias, doctora. Devuelvo la palabra, por favor, a la moderadora del evento para que pueda hacerlo. Agradecemos a la doctora Soria por su brillante exposición. A nombre de la Escuela Defensorial de la Defensoría Pública del Ecuador, agradecemos a las autoridades presentes, a la facilitadora del día de hoy y demás asistentes por su importante participación en esta jornada de aprendizaje. Los invitamos a seguirnos en las redes sociales X con el nombre @escuela de PEC, en donde podrás encontrar información de nuestros siguientes programas académicos. Buen día con todos y con todas. Un buen día.